Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos que describen el regreso de una verdadera leyenda del hardware. La MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z. Y por lo que he estado leyendo, llamarla tarjeta gráfica, se queda muy corto. Totalmente de acuerdo. Los materiales de ingeniería y las primeras reseñas, de hecho, la describen más como una plataforma de ingeniería de fuerza bruta. O sea, no es un componente que vayas a encontrar en una tienda común y corriente. Está diseñada desde cero para un nicho muy específico. ¿Para quiénes exactamente? Para usuarios que no solo quieren el mejor rendimiento, sino que quieren, digamos, redefinir lo que es físicamente posible con el silicio. Exacto. Así que nuestra misión hoy es desglosar justamente eso. A partir de estos informes, vamos a entender qué la hace tan radicalmente diferente, porque su simple instalación ya es un proyecto de ingeniería en sí mismo, y cuál es el veredicto del mundo real sobre esta pieza de tecnología tan extrema. Y, seamos sinceros, absurdamente poderosa. Empecemos por la filosofía detrás de la tarjeta. Los documentos insisten en que el objetivo no era simplemente ser la más rápida, sino eliminar todos los cuellos de botella. Suena bien, pero en la práctica, ¿qué cuellos de botella estamos eliminando que una 5090 de gama alta normal no elimine ya? Ese es el punto clave. A ver, el cuello de botella más grande en el hardware de ultra alto rendimiento es siempre el mismo: la energía. Y el calor que ésta genera, claro. Una tarjeta de referencia, incluso una muy buena, opera dentro de un presupuesto de energía estricto, digamos unos 600 vatios. Cuando la pones bajo una carga de trabajo muy intensa y prolongada, como un render que dura horas, la tarjeta, inevitablemente tiene que bajar su velocidad. Para protegerse, básicamente. Exacto, para no sobrecalentarse o salirse de sus especificaciones. Es una autoprotección. Un momento, ¿y la Lightning C? Los números que veo aquí son diferentes. Hablan de un consumo sostenido de entre 800 y 1000 vatios. 1000 vatios. Eso es una locura. Mi microondas no consume tanto. Estamos hablando de necesitar un circuito eléctrico dedicado en casa, casi como si fuera un horno industrial. Es una comparación muy acertada. Y ese es precisamente el punto. Al estar diseñada para manejar ese nivel de energía de forma nativa y segura, el resultado práctico es que puede mantener frecuencias de reloj sostenidas por encima de los 2.7 o 2.8 GHz. Y lo importante es, sin la más mínima fluctuación. Ah, o sea, no hay caídas de rendimiento. Ninguna. Para un jugador, una pequeña caída de un par de milisegundos puede ser imperceptible. Pero para aplicaciones de computación científica o de renderizado profesional, ahí la estabilidad es crucial. Esa constancia lo es todo. Es la diferencia entre un resultado predecible y uno que no lo es. Entendido. O sea, la fiabilidad a velocidades extremas es el verdadero producto. Ahora, para lograr eso, la anatomía interna tiene que ser de otro planeta. El informe menciona un PCB de grado aeroespacial y una matriz de regulación de voltaje de 40 fases. Espera, 40 fases suena a marketing. ¿Realmente un usuario, incluso uno extremo, puede notar la diferencia entre, digamos, 20 y 40? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de la sobreingeniería. Y sí se nota, aunque no de la forma que uno podría pensar. Imagina el sistema de entrega de energía como una autopista. Ok. En una tarjeta normal con 20 fases es como tener 20 carriles para que pasen los coches. La energía. En la Lightning Z tienes 40 carriles. El doble. El doble. El resultado no es que los coches vayan más rápido, sino que cada carril individual tiene mucho menos tráfico. Por lo tanto, cada componente trabaja menos, se calienta menos y, lo más importante, entrega un voltaje mucho más limpio y estable a la GPU. Menos ruido eléctrico, por así decirlo. Una señal más pura. Precisamente, esto previene la causa principal de los crashes o cuelgues cuando se opera a frecuencias extremas, la caída de voltaje bajo carga, un fenómeno conocido como V-Droop.
Ajá. Cuando la GPU pide de repente una cantidad masiva de energía en una tarjeta normal, el voltaje puede caer por una fracción de segundo y causa inestabilidad. Con 40 fases, la respuesta es tan robusta que el voltaje apenas se inmuta. Es como un tanque. No es para que corra más, es para que nunca bajo ninguna circunstancia falle. Vale, me queda claro. Y hablando de energía, el documento también destaca algo que parece un detalle, pero que, por lo que veo, es fundamental. Tiene 2 conectores de energía en lugar de 1. Esto es, básicamente, MSI admitiendo que el estándar de 600 vatios, el famoso 12V HPR, tiene sus límites a este nivel, ¿no? Es una admisión y una solución de ingeniería muy elegante. El conector estándar de 600 vatios ha mostrado, en ciertos casos documentados, riesgos de fusión térmica. Sí, hemos visto las fotos en los foros. Exacto. Sobre todo cuando se le exige el 100% por mucho tiempo. Brillante, sí, pero también es una admisión de que el estándar quizás no era el adecuado para este nivel de rendimiento. ¿No complica esto innecesariamente el diseño para quien lo usa, que ahora necesita 2 cables perfectos en lugar de 1? Absolutamente. Es un compromiso. La solución aquí es brillante en su simplicidad. Al dividir la carga de 1000 vatios entre 2 conectores, cada uno opera unos 500 vatios, o sea, a un 80% de su capacidad máxima teórica. Entiendo. Esto reduce drásticamente la temperatura en los pines del conector y mitiga casi por completo el riesgo de un fallo catastrófico. Es redundancia por seguridad. Complica la gestión de cables, sí, pero para el público objetivo de esta tarjeta, la seguridad y la estabilidad son mucho más importantes que la comodidad. Y toda esa energía limpia se convierte en una cantidad de calor igualmente masiva. Supongo que el sistema de enfriamiento no es nada convencional. Para nada. Y aquí hay otro punto clave. El nuevo estándar de memoria, la GDDR7, es un desafío térmico por sí misma. Opera a velocidades altísimas y se calienta una barbaridad. Cierto. La solución de muchas tarjetas es un sistema híbrido. Enfrían la GPU con líquido y dejan que un ventilador se ocupe de la memoria y los reguladores. La Lightning Z no hace eso. Utiliza una placa de cobre. Una placa de cobre de cobertura total que enfría la GPU, la VRAM y los reguladores de voltaje, los MOSFETs, con el mismo bloque de agua. Es una solución integral. Todo el corazón de la tarjeta está bajo control térmico directo de líquido. Bien, entonces esta tarjeta no es solo cara de comprar, es cara de albergar. Los documentos detallan una planificación casi de nivel industrial. Queda claro que no es conectar y usar. ¿Qué significa todo esto para quien quiera armar un sistema con esta pieza central? Significa que la tarjeta es solo el comienzo del proyecto. Es el sol alrededor del cual debe girar todo el sistema solar. El requisito más estricto, el pilar de todo, es la fuente de alimentación. Se necesita una de 1600 watts o más, con certificación Titanium. 1600 vatios. Volvemos a las comparaciones con electrodomésticos. Y la razón, según el informe, no es solo el consumo sostenido. Exacto. La arquitectura Blackwell, como las anteriores, tiene picos de consumo, lo que se conoce como transitorios de energía. Duran milisegundos, pero pueden duplicar el consumo nominal. ¿Y una fuente más pequeña qué haría? Una fuente más pequeña, incluso una de 1200 vatios de alta calidad, podría interpretar ese pico de 1800 o 2000 vatios como un cortocircuito y activar sus protecciones. Apagaría el sistema de golpe en medio de una partida o un render. La de 1600 vatios tiene el margen para absorber esos picos sin pestañear. Y no es solo la potencia, sino cómo se conecta. El informe es muy específico, casi paranoico. Es que a este nivel, la paranoia es una buena práctica de ingeniería. Es obligatorio usar 2 cables de energía nativos y directos desde la fuente, uno para cada conector. Nada de adaptadores, ni divisores, ni cables de terceros que se ven bonitos. Cada uno con su propia línea directa. Su propia autopista eléctrica dedicada. Y luego está el montaje físico. La tarjeta está diseñada para instalarse en vertical para poder ver su pantalla LCD integrada de 8 pulgadas, que por cierto muestra datos de telemetría en tiempo real. Lo que te obliga a tener un gabinete compatible y un buen cable extensor. Un cable extensor PCI 5.0 de altísima calidad. Usar uno barato o de una generación anterior causaría una inestabilidad brutal. Es otro coste oculto. Y esto nos lleva al gran dilema que plantea el informe. ¿Dónde colocar el radiador de 360 milímetros que enfría la tarjeta? Es el gran rompecabezas. Si lo pones en el frontal del gabinete para que tome aire fresco del exterior,
Maximizas el enfriamiento de la GPU. Es la configuración ideal para la tarjeta. Pero, El problema es que luego expulsas 1000 vatios de aire caliente dentro del gabinete, cocinando literalmente el resto de los componentes, la CPU, la placa base, los SSDs. y la otra opción es ponerlo en la parte superior del chasis. Correcto. Si lo pones arriba para que expulse el aire caliente directamente fuera del sistema, logras un equilibrio térmico mucho mejor para todo. Pero la contrapartida es que la GPU se enfría con aire que ya ha sido precalentado por la CPU y otros elementos. Perderás unos grados de eficiencia en la GPU. ¿Y cuál es la mejor opción? No hay una respuesta perfecta. Es un compromiso de ingeniería que el usuario debe decidir. Para el overclocker extremo, que solo busca romper un récord, sin duda lo pondría al frente. Pero para un profesional, yo diría que la estabilidad del sistema completo es más importante. Preferiría sacrificar 2 o 3 grados en la GPU y tener un sistema equilibrado. Hemos visto la teoría, la ingeniería pura, pero ¿qué opina la gente? El análisis recopila el sentimiento de medios especializados y de usuarios en redes. ¿Cuál es el veredicto del mundo real? Pues esa es la dualidad. El consenso de los medios técnicos es unánime. Es una obra de sobreingeniería magistral. Elogian su capacidad de enfriamiento casi ilimitada, su estabilidad de voltaje, pero, lógicamente, critican el precio y el consumo. La describen consistentemente como un producto de nicho para quienes el dinero no es un problema. Una pieza de exhibición más que una herramienta. Exacto. ¿Y los usuarios? En los foros donde la gente es más apasionada, digamos. La conversación debe ser más emocional. Apasionada es la palabra correcta. Y muy dividida. Hay una corriente de frustración muy palpable por su disponibilidad. Con solo 1.300 unidades a nivel mundial, muchos la ven como un objeto de colección inalcanzable, un Unobtainium. Claro, es algo que ven en videos de YouTube, no algo que puedan aspirar a comprar. Genera expectación, pero también puede alienar a tu base de clientes. Exactamente. Luego está el debate sobre el valor. Hay un grupo muy pragmático que argumenta, con bastante razón, que una 5090 estándar ofrece el 95% del rendimiento por muchísimo menos dinero. Y menos complicaciones. Y menos complicaciones. Y finalmente, la pantalla de 8 pulgadas es increíblemente polarizante. Ah, ¿sí? A mí me parece interesante. Totalmente. Unos la aman por poder ver temperaturas y voltajes sin un software que pueda causar conflictos. Otros la ven como un añadido innecesario y costoso, que complica todo. Si conectamos esto con el precio, pues refleja esta locura. Los informes hablan de un precio de lista de $3.500 a $4.500. Que ya es una barbaridad. Pero en el mercado de reventa, debido a esa escasez, podría escalar fácilmente hasta los $10.000. $10,000. Es una cifra astronómica. Y antes de que alguien se ponga a hipotecar su casa, el informe técnico incluye advertencias muy serias. Sí, y son críticas, de las que anulan garantías. Primero, la tarjeta tiene un interruptor de BIOS físico con un modo especial de 2500 watts. Este modo es exclusivo para overclocking con nitrógeno líquido. El informe es explícito. Activarlo anula la garantía inmediatamente. ¿Y qué pasaría si alguien por curiosidad o por error lo activa con el sistema de enfriamiento de fábrica? Sería un desastre espectacular y muy rápido. El informe es claro. El líquido refrigerante dentro del sistema herviría casi instantáneamente. ¡Guau! Esto causaría una sobrepresión, un fallo catastrófico en la bomba y un apagado de emergencia en el mejor de los casos. En el peor, podría dañar permanentemente la tarjeta. Es un botón de autodestrucción si no se sabe lo que se está haciendo. Y hablando de durabilidad, si se está gastando tanto dinero en esto, se espera que dure. Pero el informe plantea una pregunta sobre la vida útil. ¿Estamos hablando de algo con una fecha de caducidad incorporada? Esa es la advertencia más sutil, pero quizás la más importante. Es un sistema de enfriamiento líquido sellado, un I/O. Estos sistemas, por su propia naturaleza, tienen una vida útil estimada de 5 a 7 años, debido a la evaporación natural y muy lenta del líquido. Y no se puede rellenar, claro. No sin romper el sello y anular la garantía. Y lo más crucial, dado que es una edición limitada, si la tarjeta falla dentro del periodo de garantía, es muy probable que no haya reemplazos. El fabricante podría ofrecer un reembolso o un modelo inferior, lo cual, para alguien que compró una pieza de colección por $10.000, sería completamente inaceptable. Entonces, después de desglosar todo esto, ¿qué significa esta tarjeta? La MSI RTX 5090 Lightning Z no es una compra racional basada en el valor.
Es la cúspide de la ingeniería de consumo, una declaración de intenciones. Una inversión para romper récords o simplemente para poseer una pieza de historia del hardware. Exacto. Y aquí hay una idea final para reflexionar, que es donde creo que reside el verdadero valor de este tipo de productos. La existencia de algo tan extremo, aunque sea para unos pocos, empuja a toda la industria hacia adelante. ¿Cómo? Bueno, obliga a los fabricantes de fuentes de poder a mejorar sus diseños. Obliga a los diseñadores de gabinetes a innovar en la gestión térmica para disipar 1000 vatios de un solo componente. Y obliga al software a adaptarse a un hardware que, virtualmente, no tiene límites. La verdadera pregunta no es ¿quién compra esto?, sino qué innovaciones que hoy vemos aquí llegarán a los productos de consumo masivo del mañana gracias a que esta máquina existe hoy.